Bueno, el proyecto de Descartes en realidad surgió de una de las principales líneas de trabajo, ¿no?, que se empezó a ver en el I+D del Basque Unicente, y fue tratar de revalorizar a aquellos productos que, bueno, a pesar de poder ser considerados un alimento, pues no son consumidos, o bien porque no sabemos cómo cocinarlos o porque nunca nos hemos planteado, ¿no?, que pudieran ser aprovechados. Bueno, todo este proyecto al final ha sido realmente un desgranaje, ¿no?, de todo lo que hemos estado haciendo durante 2 años y que partió siendo una exploración, ¿no?, o una identificación de los descartes que nos encontramos en la universidad. Y bueno, todo este conocimiento que se fue generando en estos 2 años, pues vimos la necesidad de plasmarlo en un documento, en un libro, para registrar un poco toda esa forma de pensar, esos no sé si técnicas o elaboraciones que habíamos planteado. Este libro que se publicó tiene una parte de recetas que se podrían aplicar tanto, bueno, en restaurantes o en el hogar. Un ejemplo de estas recetas podría ser, pues, aprovechar pieles de fruta, ¿no?, que quizá al comerlas crudas no nos apetece la piel de esa manzana o de una ciruela, pero que tienen un aroma que podremos aprovechar, pues, haciendo una infusión o un almíbar y usar en repostería. Bueno, al final el aprovechamiento de los descartes, por un lado, nos abre un abanico mayor de posibilidades en cocina, cuanto mayor recursos, mayores ingredientes, y de cara incluso al sector primario, el hecho de saber aprovechar todo el producto da más valor a lo que ellos mismos cultivan, ¿no?, o cuidan. No es lo mismo aprovechar de una alcachofa solamente la flor que quizá poder comercializar otras partes de la planta. De cara al futuro sí que nos gustaría que esto ya no tuviera que ser un tema de conversación o incluso de divulgación, porque ya la gente lo tenga integrado, ¿no?, en su cocina o en su forma de entender los productos.